El capitalismo es un sistema económico que durante los últimos siglos se fue expandiendo progresivamente en todo el mundo. Con el transcurso del tiempo atravesó diferentes etapas, que luego de la Segunda Guerra Mundial se produjo una expansión que, hasta la década de 1989, el mundo se organizaba en dos grandes bloques: el capitalismo, liderado por Estados Unidos, y el comunismo, liderado por la Unión Soviética. A este orden bipolar se sumaban los del tercer mundo, es decir, todos los países pobres del sur. No estaban en ninguno de los dos bloques. Con la caída del muro de Berlín y la disolución del bloque soviético, triunfa el capitalismo. Se forma una nueva economía mundo. Por un lado, la triada, Estados Unidos, Unión Europea y Japón. Y por el otro lado, el bloque de los BRIC, Brasil, Rusia, India y China, denominados nuevas potencias emergentes, dando lugar a un nuevo orden mundial, multipolar. El desarrollo es el conjunto de transformaciones en las estructuras políticas, económicas, sociales y culturales, que hacen posible el crecimiento. Pero a eso se le suma la inestabilidad del sistema económico. Las desigualdades, riesgos de las crisis ambientales, son factores visibles presentes en el debate. Estos desequilibrios se acumulan y hacen inviables la continuidad de los patrones de crecimiento y de consumo. La teoría del desarrollo económico se ocupa de los problemas de los países no desarrollados. El objetivo es desdeñar las causas, mecanismos y consecuencias. Las teorías de desarrollo económico son modelos que pretenden explicar aspectos de la realidad económica. Se orientan a brindar conocimiento acerca de las formas en que las sociedades se han enfocado por el camino del crecimiento y el progreso económico, y cómo buscaron atender las necesidades individuales y colectivas. Se establece una relación entre Estado, mercado y sociedad. Subyacen en cada enfoque y en ellos se encuentran elementos que constituyen a la comprensión de la naturaleza de las políticas. Los problemas del desarrollo estuvieron relacionados con el progreso económico y social respecto al atraso. Los índices de pobreza, las desigualdades, las distancias entre los ritmos de crecimiento del Producto Interno Bruto de los países industrializados frente al de los países no industrializados. Para explicar las razones por las que algunos países son potencias económicas desarrolladas, mientras que otros se encuentran sumidos en la pobreza y el subdesarrollo, desde diferentes enfoques e ideologías se formularon diversas teorías. El enfoque clásico puso el acento en el crecimiento económico. Consideraba el desarrollo como una meta que todos los países podían alcanzar a través del crecimiento de la industria manufacturera y del capital, como factor principal. Sin embargo, esta teoría no tenía en cuenta el problema del subdesarrollo. El enfoque neoclásico sostiene que el desarrollo es un proceso lineal que atraviesan todos los países, en el que parte de una etapa inicial de estancamiento y luego de alcanzar ciertas condiciones mínimas comienza el camino hacia el desarrollo. Se presenta luego de la Segunda Guerra Mundial. Las ganancias es el origen de la inversión y del crecimiento. Sostiene que los países con menos desarrollo se encuentran en una situación de retraso transitorio, inevitable en el proceso histórico. Consecuentemente, eran concebidas en base a 5 fases de desarrollo. La sociedad en su agricultura es sólo para la subsistencia. La condición previa al despegue, el proceso de despegue se refiere cuando la tasa de inversión supera la de la población, un mínimo de 10%. El camino hacia la madurez y por último la etapa de consumo. Dentro de las teorías críticas, la teoría económica estructuralista sentó las bases con Prebisch con inspiración keynesiana. Elabora la tesis de la CEPAL, la teoría de la Comisión Económica para América Latina. Surge frente a la preocupación intelectual y política de encontrar el rumbo al desarrollo económico y social de América Latina. Este nuevo paradigma se opone al enfoque neoclásico, negando que el subdesarrollo no es una etapa normal y lineal,
es un sistema histórico de ciertas sociedades determinado por el desarrollo de la economía del mundo conformado como condición periférica. Es bajo la presión estructural que impone la relación del intercambio comercial de los países. La tesis central es el deterioro de los términos de intercambio, la concepción de la economía diferenciada en dos polos, el centro y la periferia, ligados en una relación macroeconómica fundamental, que no logra revertirse debido al intercambio desigual. Utiliza la dualidad centro-periferia basada en la división internacional del trabajo y la consecuente especialización productiva, que para sostener la economía mundial posee un diseño desigual entre los países. La cuestión radica que las decisiones fundamentales se adoptan en los países centrales que tienen asignado la producción industrial de alto valor agregado y un rol periférico de producción de materias primas con un bajo valor agregado. La teoría de la CEPAL, con las implicancias estratégicas para contrarrestar el intercambio desigual, es necesario aumentar la productividad e impulsar una adecuada legislación social que fortalezca las instituciones sindicales que eleve progresivamente el nivel del salario real. Dentro de las estrategias se propuso industrialización por sustitución de importaciones y complementada con la política de extraversión. La función del Estado como una idea de fuerza del desarrollo, la promoción de la clase empresarial, política al estímulo del ahorro interno y la inversión. Tuvo gran influencia en América Latina entre 1950 y 1980, impulsando los modelos de sustitución de importaciones, especialmente en Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y México. A partir de la crisis del petróleo de 1973 entró en crisis. La teoría de la dependencia, con influencia marxista, critica al modelo desarrollista por el estancamiento de la restricción externa del modelo de sustitución de importaciones que frenaba el desarrollo interno. Al igual que la CEPAL, parte del análisis del desarrollo de las relaciones económicas del mundo, que implica una condición de dependencia, la economía de los países periféricos como abastecedor de materias primas y la expansión de la otra economía de la industrialización de los países centrales. Ambas están sometidas. Los dominantes solo pueden expandirse y autoimpulsarse, mientras que los periféricos lo hacen a reflejo de esa expansión. Es una relación estructural y subordinada. Se justifica que el deterioro de los términos de intercambio es sustentado por los procesos de la superexplotación de los trabajadores y el apretón salarial. Desde esta perspectiva, para solucionar los problemas del desarrollo desigual, es rechazar al capitalismo, cortar con los vínculos con el exterior, con la tendencia del socialismo. La ley de desarrollo desigual, combinado para la sociedad, el factor importante para el progreso humano es el dominio de la sociedad que ejerce sobre su entorno y sobre los medios de producción utilizados para transformarlo. Se produce por un crecimiento más rápido o más lento de las fuerzas productivas en este o aquel segmento de la sociedad, debido a las diferencias en las condiciones naturales y en las conexiones históricas. La utilización de los recursos naturales y los desechos producidos en el ambiente agrava la crisis ambiental, lo que ocasiona el deterioro de la capa de ozono, el calentamiento global, los caquetes polares se derriten, consecuencias potencialmente catastróficas para la humanidad. Por eso es urgente desacoplar el crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero. El estilo actual del desarrollo y las reglas del mercado existente reproducen un patrón que es insostenible desde el punto de vista ambiental. En la década de los 80 surgen nuevas tensiones entre las teorías y la historia. La crisis del capitalismo por la que transitaba la economía norteamericana fue caracterizada como la crisis de acumulación fordista. La crisis de deuda externa como oportunidad de instrumentar políticas neoliberales impuestas en el Fondo Monetario Internacional constituyen una inflexión en las estrategias económicas. Las propuestas neoliberales colocan la articulación económica, social al mercado. Para esto surgen propuestas. La teoría del desarrollo humano hacia una visión integral del desarrollo que incluya
además de lo económico, la dimensión social, política y cultural. La teoría del desarrollo sustentable, con las aportaciones del movimiento social ambientalista, surge como otra propuesta de análisis para enfrentar los retos del desarrollo. Ante los altos niveles de degradación del medio ambiente, que cuestionan el modelo de industrialización y de desarrollo y sus impactos en la integridad de los ecosistemas y la biodiversidad, se señala que la organización socioproductiva impulsada por los países del primer mundo genera un círculo vicioso de crecimiento y degradación, donde el tipo de crecimiento económico vigente conduce a la sobreexplotación y degradación de los recursos naturales y del medio ambiente en general, poniendo en riesgo las generaciones futuras. Por esto, se declara y se reconoce en la Conferencia de Estocolmo de 1972 que el desarrollo económico requiere de una dimensión ambiental, integrando la equidad de la cultura y sociedad, construyendo proyectos de nación y participación ciudadana con los principios de sustentabilidad. No es posible tratar de resolver los problemas específicos sin considerar la emergencia del enfoque integral y desde una perspectiva multidisciplinaria.